están? Buenas noches con todos. Gracias por estar conectados aquí. Vamos promoviendo para que sigan conectando los demás y vamos a arrancar directamente a materia en honor al tiempo. ¿Ok? El día de ayer, ¿verdad? Hoy estoy desde el iPad, así que vamos a hacerlo desde aquí. El día de ayer estuvimos viendo y aprendiendo cómo es que yo analizo, ¿verdad? Así que hoy día ya vamos a entrar directamente a materia, ¿ok? Hoy día vamos a aprender cosas muy importantes y es el primer tema que para mí es muy importante hoy. Bueno, hoy día vamos a ver varios temas. Vamos a ver cerca de dos temas y vamos a dejar avanzando un poquito más del otro. Por cierto, ¿quién se conectó hoy en la operativa? Miren esas entradas, tal cual como les dije anoche. Y miren hacia dónde continúa subiendo el precio. Y para esto, quiero empezar por acá, preferencia por acá. ¿Ok? Hay algo muy importante que nosotros debemos saber a la hora de hacer trading y es, primero, la liquidez, ¿cierto? ¿Qué se considera como liquidez? Ustedes deben entender que en el mercado, cuando yo voy en una estructura alcista, ¿ok? Y voy creando altos más altos y bajos más bajos, como ya hemos aprendido en los conceptos básicos, ¿verdad? A la par, mientras se está dando el movimiento alcista, todo esto que me va generando aquí en estos picos es liquidez. ¿Por qué? Porque debemos entender que en estos puntos es donde normalmente la gente está comprando y sus stop loss están por debajo y su take profit obviamente por encima, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en una estructura alcista, yo debo entender que todo esto, esta famosa línea de tendencia que le llaman, ¿verdad? Se convierte en mi liquidez. ¿Ok? Vamos a hacerlo mejor el dibujo. Esto se conoce como liquidez y obviamente pues tiene un nombre muy interesante. Vamos a hablar de ello. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy en el mercado, digamos que el precio viene de esta manera, ¿verdad? El precio venía bajando de esta manera, acumuló y a partir de aquí comenzó a subir. ¿Ok? Todo esta acumulación de bajos, más bajos en forma de línea de tendencia es la liquidez, porque en este punto aquí la gente va entrando en compras, ¿cierto? Entonces, yo tengo mi punto más alto que fue el precio acá. Si yo ya comienzo a notar que el mercado comienza a subir y me toma y genera un alto más alto que este, y en este preciso punto el precio comienza y me hace una ruptura de un market shift, es decir, una ruptura de un mínimo, adivina a dónde va a ir el precio. Va a bajar a probablemente tomarse toda esta liquidez. Porque nosotros el día de ayer ya aprendimos que el precio se mueve para dos cosas. Número uno, balancear el precio. Número dos, tomar liquidez. Entonces, en este caso, a medida que el precio va subiendo y continúa subiendo, todo esto se va recargando de liquidez, de órdenes. A medida que más el precio suba, más liquidez va a haber acumulada en esta zona. Entonces, esto va a volverse como un imán para el precio. Esto se conoce en trading como liquidez interna, ¿ok? Liquidez interna. Entonces, el precio tarde que temprano va a bajar a tomar toda esa liquidez. Así es como funciona el tema de la liquidez en el mercado. Y esto nosotros lo podemos comprobar directamente en la gráfica. Recuerden que esta teoría que estamos aprendiendo es teoría aplicada, es decir, son conocimientos que podemos verlos aquí en la gráfica. Y Cristian, ¿cómo yo identifico todo este tema? Aquí hay un gran ejemplo. Nosotros podemos ver aquí cómo el precio ha venido subiendo, ¿verdad? Venía en una estructura alcista, obviamente todo esto de aquí fue una acumulación, y luego el precio bajó, ¿verdad? Y me genera un bajo más alto que este. Este bajo de aquí es más alto que este. Como no lo rompió, continúa siendo todo esto parte de la liquidez. Entonces, ¿qué hace el precio? Quiero que se den cuenta. Quiero que se den cuenta. El precio sube, acumula, retrocede, impulsa, comienza a armar estructura alcista y en este preciso momento toma liquidez e inmediatamente el precio a dónde se dirigió, aquí abajo. ¿Por qué? ¿Por qué se dirigió ahí abajo? Porque aquí estaba la liquidez. Entonces, el precio inmediatamente lo que hizo fue ir a tomar toda esa liquidez. Es decir, ir a sacar en stop loss a la gente que compró aquí, a la gente que compró aquí, a la gente que compró aquí, a las personas que compraron aquí, aquí y aquí. Porque sus stop loss estaban por debajo.
Y el precio, obviamente tenemos que entender que estamos negociando con personas muy inteligentes, dueños de bancos, personas que son dueños de fondos de inversión y ellos no van a querer perder su dinero. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Incrementan el movimiento de tal manera que apenas nos toma la liquidez, el precio va inmediatamente a sacar en stop loss a toda la gente que estaba aquí. Y una vez toma liquidez de un lado, va a tomar la liquidez del siguiente lado. Y esto es lo que quiero hablar aquí en el dibujo que les quiero hacer. Nosotros debemos entender algo. Cuando nosotros comenzamos a comprender la liquidez, nosotros debemos saber que el precio siempre va a buscar tomar una liquidez de cualquiera de ambos lados. Es decir, si yo vengo del mercado, digamos que esta es la gráfica, ¿verdad? Déjenme hacerlo mejor. Vamos a hacerlo mucho mejor. Hoy quiero hacerlo muy práctico, muy dinámico para ustedes. Así que vamos a hacerlo mejor. Digamos que este viene del mercado así, ¿verdad? Y acá estaba así moviéndose. Entonces, en el momento que el precio cae y me toma este mínimo, la liquidez por debajo de este mínimo, ¿ok? Yo ya puedo estar comenzando a pensar en que el precio puede girarse y venir a tomar la siguiente liquidez, que es la que se encuentra por encima de estos máximos, de toda la gente que estaba vendiendo y vendiendo y vendiendo. Entonces, esto es un primer modelo de entrada en base a liquidez. Una vez que el precio me tomó liquidez de uno de mis dos lados, automáticamente el precio va a ir a tomar la liquidez del siguiente lado. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de que este es mi gráfica, ¿ok? Y este es el lado A y este es el lado B. Una vez que el precio a mí ya me tomó la liquidez del lado B, en este caso, inmediatamente, automáticamente va a venir a tomar la liquidez del lado A. Ahora, eso es una regla de liquidez. Sin embargo, nosotros debemos entender el por qué el precio, una vez que toma la liquidez desde un cierto punto, una vez que toma la liquidez de un punto, ¿por qué rayos se dirige hacia el otro punto? Y ahí es por algo que se conoce como la famosa liquidez externa que se encuentra aquí, ¿ok? Porque ustedes tienen que darse cuenta en algo. Cuando el mercado se mueve, siempre va generando una estructura, ya sea alcista o ya sea bajista, ¿cierto? En cualquiera de estas dos estructuras, nosotros tenemos liquidez. Y el precio lo que busca es tomar la liquidez tanto interna, que esta sería la liquidez interna, y el precio busca tomar la liquidez externa, siempre. Entonces, nosotros, ¿dónde vamos a identificar eso? En las estructuras. Cuando el precio, ¿ok? Tengo un momentico, se trabó. Ahí, sí se me ve, sí se me ve, se escucha. Wow, ya casi 92 personas. ¿Se está grabando? Sí, correcto. Ok, ahí, se me quedó trabado aquí. Entonces, cuando nosotros vemos que el precio está subiendo, ¿qué se está generando aquí? Liquidez. Esta de aquí se conoce como liquidez interna. Entonces, en el momento en que el precio sacó la liquidez por encima de un máximo anterior y el precio cae de una forma acelerada, como lo hizo en este punto de aquí, ¿qué está tomando? Toda esta liquidez. Por eso, una vez que ya la tomó toda, que fue en este punto, una vez que pasó por debajo del mínimo y la tomó toda aquí, automáticamente ya no tiene más nada que hacer por debajo. Y ahora va a tomar la liquidez que se formó aquí, mientras el precio estaba cayendo. Y esto se conoce como liquidez externa. Y eso nosotros lo podemos ver reflejado en el Nasdaq, en el ejemplo que les hice justamente el día de ayer. Por eso yo ayer les dije, los que se conectaron ayer al intensivo conmigo y despertaron, literalmente solo tuvieron que ejecutar una compra y listo, sin tener que entender mucho, porque yo ayer ya les había dicho. ¿Por qué? Aquí tenemos el ejemplo claro de este escenario que les acabo de mostrar. Tengo mi punto B, tengo mi punto A, ¿verdad? Está el mercado así. ¿Qué hace el mercado? Toma la liquidez del primer punto, esta de aquí. Toma la liquidez de este punto y automáticamente toma esta, ¿hacia dónde se dirige el precio?
a tomar la liquidez interna. ¿Te das cuenta? Y una vez que sacó la liquidez por debajo del mínimo, ¿qué es lo que hace el precio? Cuando el precio fue cayendo aquí, hubo mucha gente que vendió. Entonces el precio automáticamente lo que hace es regresar y ahora ir a tomar la liquidez externa. Y no solo la tomó, sino que continuó subiendo. Entonces, eso es importante. Cuando yo entiendo temas de liquidez, yo logro entender hacia dónde puede dirigirse el mercado e inclusive si yo puedo dejar correr una orden. Anoche yo tomé esta orden que les mostré a todos, ¿cierto? Y hoy día en la mañana, los que se conectaron conmigo, tomamos esta compra. Fue inmediata, porque yo sabía que el precio iba a continuar subiendo y a partir de aquí iba a haber una toma de liquidez. Entonces, dicho lo que estamos viendo hasta ahorita, es exactamente el mismo ejemplo de aquí representado en la gráfica del Nasdaq, en este caso que estamos viendo acá. Acuérdense que el precio se mueve por la liquidez, ¿ok? La liquidez es la que mueve el precio. Ahora, dicho lo que acabamos de ver, yo tranquilamente aquí puedo fijarme en dos cosas muy interesantes. Punto B, punto A. Quiero que te fijes en algo. Este máximo acaba de tomar liquidez de este máximo anterior. Este mínimo tomó liquidez de este mínimo anterior. Estamos hasta ahí. Entonces, a partir de aquí el precio comienza a retroceder. ¿Qué tengo yo aquí? Liquidez externa. ¿Qué puede estar haciendo el precio el día de mañana? Puede estar cayendo, ¿ok? Al ritmo en el que va, mañana probablemente podríamos vender, esperar que el precio baje, saque liquidez por debajo de este mínimo o probablemente debajo de este y otra vez continúe subiendo. Cuando tú logras entender lo que hace la liquidez, tranquilamente tú puedes esperar y no necesitas estar metido en el gráfico todo el bendito día, chicos. Y eso es lo que me encanta de poder conocer estos conceptos y poder entender la liquidez. Hay buenas preguntas aquí. Dice, ¿esa liquidez siempre la hace en el mercado de Londres o Nueva York? Y es así, es correcto. ¿Ok? Por ejemplo, toda esta liquidez que generó aquí fue generada durante New York, porque si yo me pongo a ver la hora en la que se generó, fue de 8:50 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Todo esto es horario New York. Si yo pongo el indicador de las zonas horarias, podemos ver que esto fue New York, AM la apertura, launch que es 11 de la mañana y PM que es la sesión de las 2 de la tarde. Todo fue creado durante New York. Por lo general, en Asia, el mercado, muchos han escuchado este conocimiento trillado de que el precio acumula. Pero hay muchas veces que el precio también expande con fuerza. ¿Cuándo sucede eso? Cuando durante todo New York se generó lo suficiente liquidez como para que en Asia la pueda tomar. Y probablemente en Londres vemos cómo vuela el mínimo y quizás mañana ya despertamos por aquí. Si ya nosotros vimos que nos tomó la liquidez de un punto, ¿a dónde deberíamos continuar? A la siguiente liquidez. Entonces, si mañana vemos que el mercado amanece por aquí, tranquilamente podemos esperar confirmación de estructura y compramos. Así de simple, así de sencillo. Es entendiendo hacia dónde va la liquidez, dónde está la liquidez y hacia dónde va. En base a esos conceptos es cómo funciona y se mueve todo el mercado. Fácil o sencillo, chicos. Sencillo, porque el trading es sencillo, el trading es lo más fácil del mundo, los complicados somos nosotros. El trading es el negocio más sencillo del mundo hecho por personas que lo complicamos todo. Eso es el trading. Entonces, basado en la liquidez, yo puedo decir que técnicamente el precio constantemente se mantiene haciendo esto. Crea liquidez externa, una vez que me tomó la liquidez anterior, va a tomar, una vez que me tomo la liquidez interna, perdón la letra, el precio va a tomar la liquidez externa. Y una vez que me tomó la liquidez externa, mientras el precio subía, ¿qué se fue creando? Liquidez interna. ¿Qué probablemente va a ser el precio? A tomar la liquidez interna.
mientras me tomaba la liquidez interna, se creó liquidez externa. ¿Qué va a hacer el precio? Va a tomar la liquidez externa. Pero mientras tomó la liquidez externa, el precio me iba creando liquidez interna. ¿Qué va a hacer el precio? Va a bajar a tomar la liquidez interna. Y una vez que me tomó la liquidez interna, mientras estaba el precio cayendo, me creaba liquidez externa. ¿Qué va a hacer el precio? Va a tomar liquidez externa. Y una vez me tomó liquidez externa, mientras el precio iba subiendo, me generaba liquidez interna. ¿Qué va a hacer el precio? Va a tomar liquidez interna. Y chicos, me puedo pasar toda la noche en esta canción y absolutamente vamos a entender que está tomando tipo de liquidez. Y es en base a lo que el precio constantemente se mueve. Miren esto. Vamos a ver aquí. Liquidez interna. ¿Qué hace el precio? Toma, sube inmediatamente. Obviamente tenemos que aprender a identificar las tomas de liquidez, porque claro, uno dice, ahí viene la siguiente pregunta que por ahí le alcanza a leer de reojo, ¿verdad? Y dicen, belleza, sí, fácil, profe, súper fácil, sencillo, no entendí, disculpe, ya vamos para allá. ¿En qué temporalidad se recomienda ver? Perfecto, pero ¿cómo sabemos en qué momento va a querer tomar la liquidez externa? Una pregunta, ¿usted no manda señales en Telegram o solo las operaciones en vivo? Solo, pero en vivo. Ok, perfecto, buenas preguntas. ¿Cómo yo sé cuándo la va a tomar? Bueno, eso ya lo podemos ver más adelante. Pero lo más importante es saber en qué momento la está tomando y cómo yo puedo estar identificando una toma de liquidez. Una vez que yo entiendo cómo se mueve el precio en base a la liquidez interna y externa, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Yo debo de entender cuándo ya está siendo tomada la liquidez. Y esto es muy sencillo, ¿ok? El precio siempre, déjenme hacer esto más grande, ¿ok? El precio siempre se va a mover de esta manera. En el momento en el que el precio comienza a subir es porque probablemente anteriormente ya hubo una toma de liquidez en el pasado. ¿Y cómo yo identifico cuando fue una toma de liquidez? Por lo general, las famosas tomas de liquidez se ven en movimientos donde viene el movimiento normal y luego, ¡pum!, tira una mecha y cae. En ese momento genera una ruptura de estructura, retestea en el breaker order block o probablemente en una zona de ineficiencia y a partir de ahí el precio comienza a caer. Normalmente las tomas de liquidez o los famosos barridos de liquidez se los ve identificados con movimientos acelerados, es decir, donde el movimiento venía de esta manera y está un máximo aquí, el precio sube inmediatamente y retrocede y te rompe el mínimo. En este momento, ¿cuándo yo puedo considerar que fue una toma de liquidez? Cuando el precio retrocede y ya no quiere subir más, en caso de una estructura alcista, y comienza a caer. Ahora, en una estructura bajista, cuando yo puedo considerar una toma de liquidez cuando el precio viene cayendo, digamos que por acá atrás estaba el mercado, y el precio baja acelerado y ¡pum!, tira un mechazo y retrocede, y se mantiene ahí y comienza a subir. En ese momento aquí fue tomada la liquidez, y a partir de ahí comienza a subir. Pero para yo entender estos conceptos, viene el concepto muy importante que hay que aprender, que se llaman fases de mercado. Y esto yo les dije ayer que también lo íbamos a aprender, ¿ok? Y los famosos conceptos de fases de mercado son muy interesantes porque estos conceptos te van a permitir a ti entender cómo se mueve. Todos aquí hemos aprendido alguna vez que el precio se mueve de tres maneras: estructura alcista, acumulación y estructura bajista. Pero yo debo comenzar a entender que esto de aquí ya es lo prehistórico, chicos. Nosotros tenemos movimientos a través de fases del mercado, ¿ok? Que claro, sí, sí sucede, la estructura alcista, la estructura bajista, la acumulación, todo eso sucede, por supuesto que sí, ¿ok? Pero yo debo entender que existen fases de mercado. ¿Y cuáles son estas fases? Son cuatro fases. Fase número uno, expansión. Fase número dos, ¿ok? Acumulación. Fase número tres, retroceso.
¿ok? Ah, yo le escribí, tenía que dibujarlo. Fase número 3 es un retroceso y la fase número 4 se conoce como reversal. Entonces lo voy a anotar. Fase número uno, expansión. Fase número 2, acumulación. Fase número 3, retroceso. Y fase número 4, reversal. Estas son las 4 fases que mueven al mercado. Chicos, esto de aquí son las 4 fases en base a las cuales el precio siempre constantemente se está moviendo y nosotros debemos aprender a identificar en qué punto hace tal cual cosa, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es un momento de expansión? Normalmente, y esto chicos, esto les va a ahorrar mucho tiempo de backtesting, mucho ojo aquí. Las expansiones, y esto tomen notas, las expansiones se generan en los order blocks. Ya vamos a la práctica y les voy a mostrar. Las expansiones se generan a partir de los bloques de órdenes. Es decir, cuando el precio viene en una estructura y genera un order block, a partir de ahí el precio sale disparado. A partir de los order blocks comienzan las expansiones. Las acumulaciones, en cambio, nos implican un cambio de dirección. ¿Cuándo se genera entonces una acumulación? Cuando probablemente el precio va a cambiar de dirección. Y por lo general, la acumulación se genera en el 50% de mi fractal. Ya vamos para allá a ver qué es lo que es un fractal. Los retrocesos, ¿ok? Entran al final de la expansión. Y un reversal es cuando toma liquidez. Y ya les voy a explicar por qué se llama reversal. Entonces, dicho todo esto, las expansiones siempre se generan en los order blocks y vamos a entrar aquí al mercado y vamos a ver si es cierto o no es cierto. Y esto ustedes se pueden poner a backtestear todo el tiempo para comprobarlo y es tal cual. Toda expansión se genera en un order block, ¿ok? ¿Cómo quito esto? Ahí estamos. ¿Ya? Quiero que vean esto. Ya para estas alturas, ya muchos deben saber qué es order block, ¿no? Entonces, miren esto curioso aquí. Aquí hay un bloque de orden. Y por algún motivo, razón o circunstancia, a partir de que el precio bajó a este punto, se disparó y continuó subiendo. Mira acá más adelante como el precio retrocede justamente hasta este punto. Y a partir de este punto el precio sale disparado. No es coincidencia. Mira cómo el precio retrocede a todo este bloque inmenso, ¿ok? El precio baja después de estar subiendo. ¿A dónde regresa? Al bloque de orden. Y a partir de ahí, ¿qué hace el precio? Expande, ¿ok? Entonces, las expansiones siempre se van a generar en los bloques de órdenes. Y créanme, me puedo pasar toda la noche así, pero eso ya para ustedes es tarea. Miren esto, backtestear es tarea. Miren esto, aquí tengo un bloque. ¿A dónde vino el precio? Precisamente ahí. ¿Y qué sucede a partir de que el precio llegó a este bloque? Expansión. ¿Se dan cuenta? Entonces, las expansiones son a raíz de los bloques de orden. Siempre que un precio te está respetando un bloque es porque a partir de ahí va a expandir.
Es por eso que el día de hoy yo supe que iba a ser el precio y yo les puse en la operativa en un minuto y yo les dije, me gustaría que el precio salga a partir de aquí y comience a subir, pero existe una leve probabilidad y lo marqué. Marqué el bloque y dije, existe una leve probabilidad que en la apertura venga, nos tome el bloque y salga disparado. ¿Y qué fue lo que hizo el precio? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si el precio tenía que subir, tenía que venir a tomar gasolina al bloque y a partir de ahí expandir. Bueno, en este caso no es solo un bloque, sino que todo esto es el bloque, pero yo lo tomé aquí en este punto, porque había como confluencia un breaker aquí. Entonces el precio que hizo, por velocidad del tiempo en apertura, bajó, tomó la mecha y ¡pum! Salió disparado. Y por eso hoy tuvimos la oportunidad de ganar en un minuto, porque literal, o sea, fue al PIB, tomó la apertura y el precio voló. ¿Por qué? Porque en los bloques existen las expansiones. Y luego de eso, podemos ver un ejemplo que ya les voy a hablar de los reversal. Miren cómo el precio expandió, ¿ok? Déjenme ver qué hizo en el pasado. Probablemente por acá en el pasado tiene que haber tomado liquidez de algún máximo y por eso fue que existió toda esta reversión, que esto se conoce como reversal. Y quiero que se den cuenta cómo el precio baja, toma liquidez y otra vez el precio regresa. Pero siendo sinceros, quienes se dejan llevar solo por la estructura sin saber de liquidez, ¿cuántas personas pudieron haber entrado aquí y dijeron, ok, voy a comprar y voy a dejar correr mi orden? Y viene el precio, bajó, pum, le sacó en stop loss y continuó subiendo. ¿Y cuántas personas probablemente en el momento que vieron esta bajada que está aquí y vieron que te rompió el mínimo y te rompió este y te hizo un market shift? ¿Cuántas personas aquí hubiesen tomado la decisión de cambiar su gráfica y esperar este retroceso y comenzar a vender aquí? Y esperar esto. Y el precio continuó subiendo y pum, stop loss otra vez. El precio vuelve a subir, retrocede, toma fair value y comienza a subir y dices, bueno, ahora sí voy a comprar. Pero después de haberte sacado cuántas veces ya en stop loss. Entonces es importante entender en qué fase del mercado yo estoy. Y para esto les voy eso solo funciona en índices bursátiles, funciona en todo. ¿Ok? Y para esto les voy a revelar un último secreto porque ya nos vamos acercando al final. Chicos, cuando yo estoy en un algoritmo de expansión, porque el mercado se mueve en base a algoritmos, chicos, ¿ok? Y todo tiene un algoritmo. El algoritmo de expansión es muy sencillo. Yo puedo determinar que un precio está en expansión por dos maneras. La primera, el precio sube, regresa, toma el bloque y vuelve a subir y toma el bloque y vuelve a subir. Eso es una expansión. Cuando el precio va respetando cada bloque de orden que se le atraviesa al paso. Toma bloque, sube, toma bloque, sube, toma bloque, sube. Eso es una fase de expansión. ¿Qué más respeta las expansiones? Cuando el precio está subiendo de manera acelerada, tiene un fair value gap, regresa al fair value gap, no toma el bloque, regresa al fair value gap y vuelve a expandir. Regresa, toma fair value gap, vuelve a expandir. Regresa, toma fair value gap, vuelve a expandir. Eso también es una expansión. Es el algoritmo de la expansión. Y lo podemos ver aquí en la gráfica. Miren esto. A partir de aquí, el precio hizo un market shift, el precio regresó, toma fair value gap, vuelve a subir. Regresó, toma fair value gap, vuelve a subir. Aquí regresó, tomó el fair value de este punto, volvió a subir. Y miren aquí, aquí dejó un fair value gap, un vacío de liquidez. El precio regresa, toma fair value gap y pum, vuelve a subir. Y acá, más adelante, aquí cambió, pero continúa siendo algoritmo de expansión. Miren, el precio vuelve a subir, regresa, toma bloque, vuelve a subir, regresa, toma fair value, vuelve a subir. Acumula, regresa, toma bloque, vuelve a subir. Pero aquí pasa algo interesante. En este punto hubiésemos esperado que regrese, tome el fair value y continúe subiendo. Pero en ese punto ya no sucedió eso. A partir de ese punto sucedió ya por fin la finalización de mi algoritmo de expansión.
¿Por qué? Porque a partir de aquí ya no me respetó el fair value, ya no me respetó el bloque, ya no me respetó este bloque, tampoco me respetó este. Inmediatamente aquí acabó ya la expansión. Y claro, yo no puedo estarme esperando cada bloque o cada fair value. ¿Cuándo yo me pude dar cuenta que ya había finalizado la expansión? Acá arriba. Porque a partir de aquí el precio rompió el máximo, retrocedió, ya no superó el máximo. Primer indicio de cambio de estructura. Primer indicio de que ya estaba llegando al fin de la expansión. ¿Ya? Nos dio el primer indicio de que ya había acabado la expansión, porque no me superó el nuevo alto y el precio lo que hizo fue comenzar a caer. No me respetó el fair value, la segunda confluencia, el precio comenzó a caer. No me respetó el bloque, ok, se acabó ya la expansión. Ya tengo tres confirmaciones. Confirmación número uno, no logró superar mi alto anterior. Confirmación número dos, no respetó mi algoritmo de expansión porque tomó el fair value y continuó cayendo. Confirmación número tres, tomó el bloque y no reaccionó. Continuó rompiendo, continuó bajando. Ok, ahora tengo que ver yo en qué fase estoy. Y esta fase de aquí fue un reversal. Y los reversal están diseñados para ir a tomar la liquidez. En este caso, tomaron liquidez, pum, el precio bajó, tomó liquidez de estos mínimos, continuó subiendo. Normalmente cuando el precio es un reversal es porque ya tomó o está tomando la liquidez. Ok, estamos todos hasta ahí. Puedo explicar el vacío de liquidez, ok, ya vamos para allá. Pero tengo que terminar con estas partes, chicos, porque se nos acaba el tiempo. Ok, entonces, vamos por la fase de expansión. Eso incluye la fase de la expansión. Ahora, para yo ir finalizando, chicos, porque hoy solo iba a hablar de liquidez y de las cuatro fases del mercado. Mañana podemos ver temitas pendientes, ¿ok? Una fase de acumulación, en cambio, se genera o en el 50% del fractal, acuérdense, y nos enseña la acumulación que puede haber un cambio de dirección. ¿Cómo sucede esto entonces? Visto en la gráfica. Vamos a ver lo siguiente. Voy a tomar mi fractal operativo y vamos a verlo de la siguiente manera. Déjenme ir a una temporalidad mayor para poder ver mejor la gráfica, ya que hoy estoy en una pantalla pequeña. Y quiero que vean este caso. Vamos a ver un caso muy, muy, muy interesante. Vamos a ver aquí en una hora mejor. Ok, aquí estamos. Quiero que vean. Este es mi fractal. Ok. Bueno, las acumulaciones se dan en el 50% o cerca del 50%. Entonces, yo que tuve aquí una expansión, que tuve aquí un retroceso, que la verdad se puede decir que fue un retroceso acumulado porque fue bajando bien acumulado. Luego tuve otro retroceso. No, perdón, esto fue un reversal. El precio cayó y a partir de aquí como el precio comienza a acumular. ¿Ok? Estaba cerca del 50% obviamente, pero quiero que se den cuenta cómo aquí podemos ver manifestada todas las fases del mercado. Uy, ¿qué pasó con esto? ¿Ok? ¿Dónde estaba? Se me perdió la gráfica. Un segundito. Aquí. Vemos como primer movimiento la expansión, el retroceso, que el retroceso es fácil, literal, o sea, el retroceso no requiere mucha información. El retroceso simplemente es cuando ya no respetó el algoritmo de expansión en el fair value gap, es porque ya viene un retroceso. ¿Ok? Simple. De ahí el precio llegó a este punto, aquí me genera un reversal, el precio vuelve a retroceder y aquí el mercado nos acumula.
porque a partir de aquí el mercado ya no tenía dirección clara. Entonces, ¿qué es lo que estábamos esperando? Que después de esta acumulación el precio comience a expandir. ¿Y de dónde comienza a expandir el precio? Desde los bloques. Expande, toma bloque, expande, toma bloque, expande, toma bloque, expande. Entonces yo estoy en una expansión otra vez. Pero durante este tramo acabamos de presenciar las cuatro fases del mercado. Obviamente este es un ejemplo ya muy avanzado. Sin embargo, vamos a entrar acá, ¿ok? ¿Qué es lo que puede llegar a hacer en este fractal? Tengo aquí mi fractal operativo. Tengo mi punto mínimo, tengo mi punto máximo. ¿Y el precio qué está haciendo aquí? ¿De dónde venía el precio? De una expansión. A partir de aquí el precio ya no superó el máximo y el precio comenzó a hacer un retroceso. Normalmente los retrocesos a dónde pueden ir al 50% fijo, porque si nosotros queremos continuar comprando, ¿qué es lo que vamos a esperar? Comprar en el 50% o por debajo del 50%, es decir, en un precio menor, en descuento. Entonces, durante todo este tiempo, ahorita, ¿en qué fase estamos dentro del mercado? Ahorita, en el Nasdaq, en esta sesión asiática. Ahorita nosotros estamos en una fase de retroceso y ustedes se pueden dar cuenta con el precio viene bajando lentamente. Esto es un retroceso. Y probablemente por estas zonas donde ya estemos al 50% del fractal comienza a acumular. ¿Ok? Comienza a acumular. Y ahí puede suceder que continúe cayendo o simplemente tome liquidez y se vaya a la alza. Y ahí tendríamos un reversal, ¿no? En el momento que el precio caiga, comienza a acumular, toma liquidez, hace el reversal. ¿Por qué se llama reversal? Porque el precio se regresa, se va al reverso de donde continuaba. Si el precio venía cayendo, el precio tira un mechazo con fuerza, retrocede y se reversa todo. Por eso se le llama reversal, porque el precio se regresa absolutamente hacia donde tenía su dirección principal. ¿Cuál es la dirección principal? La que trae ahorita el precio bajista por el retroceso. Entonces, si el precio puede que nos haga esto hasta mañana New York, el precio baje, nos tome liquidez por debajo de este mínimo, ¡pum! Reversal. Compramos y nuestro take profit por encima de este máximo, que aquí es donde tenemos la liquidez. Entonces, dentro de eso tendríamos las cuatro fases del mercado, pero el retroceso es sencillo, el retroceso no requiere mucha información, porque el retroceso siempre viene después de una expansión. Al final de la expansión viene el retroceso, siempre. La acumulación nos indica un cambio de dirección que por lo general siempre va a estar cerca del 50% del fractal. Y el reversal, chicos, el reversal no es nada más ni nada menos que las famosas tomas de liquidez. ¿Ok? Porque siempre que el precio hace un reversal, es decir, siempre que ustedes ven que el precio va bonito, subiendo, subiendo, y luego de un momento, ¡pum!, cae, eso fue un reversal. ¿Por qué? Porque está tomando probablemente liquidez en este punto o probablemente el mercado acá atrás tomó un punto interesante y cayó. Eso fue un reversal. De igual manera en bajada, ¿no? Nosotros vemos que el precio viene baja, 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 digamos que este está el mínimo aquí, el precio, ¡pum!, acelera, regresa y cambia toda la dirección. Esto fue un reversal. De esa manera, nosotros logramos identificar dentro de cuántas de las fases que estamos dentro del mercado. Al momento de la expansión, a la vez comienza a tomar liquidez. No entendí la pregunta, amigo. Puedo poner de nuevo los dibujos que hice. Ok, listo, chicos. Entonces, dicho esto, vamos a repasar lo que acabamos de ver ahorita y con esto podemos dar culminado el segundo día de nuestro intensivo. En sí todo el tiempo toma liquidez, ¿verdad? Por supuesto. El precio se enfoca en tomar liquidez o balancear el precio. Es lo que el precio siempre hace. En todo activo, oro, euro dólar, Bitcoin, lo que sea. Por ejemplo, vámonos a una cripto. Uy, Solana está, pero por los $215 el portafolio, qué rico. Chicos, acuérdense, Solana se va a ir para las nubes. Ok, por ejemplo, miren, aquí está súper sencillo. Miren, este análisis fue para mí el más increíble de todos. Aquí apliqué lo mismo que les acabo de enseñar a ustedes. Mínimos iguales, que esto es liquidez. El precio que hizo, tomó la liquidez
tengo liquidez externa. ¿Qué hizo el precio? Ir a tomarla toda. Toma la liquidez externa. ¿Qué hace el precio? Baja, toma la liquidez interna, pero hasta cierto punto. Reacciona en un bloque, pum, el precio expande. Vuelve a tomar el bloque, vuelve a expandir y continúa la estructura alcista. Todos los conceptos en uno solo, pero claro, uno dice, bueno, es que es tan sencillo, pero es que de verdad es sencillo, chicos. Entonces, ojo con esto, miren aquí, se dan cuenta cómo el algoritmo de expansión comienza a funcionar. Miren, el precio toma bloque, expande, regresa, toma fair value, expande, regresa, toma fair value, expande, el precio regresa, toma bloque, expande. Estoy dentro de una expansión del precio. Ok, pero quiero que te fijes cómo dentro de esta expansión que está aquí, también existió un retroceso, que fue este de aquí. ¿Cuándo comienzan los retrocesos? Cuando acaba la expansión. Si el precio quería continuar subiendo, debía haber tomado este bloque y subir, o debía haber respetado este fair value gap y subir. Pero ¿qué hizo el precio? Llegó, topó, cayó, llegó, topó, continuó cayendo. Ok, estoy en un retroceso. ¿A dónde va a llegar el retroceso? Probablemente a la zona del order block para volver a expandir. Y de momento, pues un reversal no nos lo ha hecho al 100%, o quizás sí, si puedo tomar en cuenta todo esto como un retroceso. Viene el precio, tiro esta mecha por debajo de este mínimo, reversal, pum, el precio expande. Pero miren lo interesante del algoritmo de expansión. Si se dan cuenta que había un fair value gap y a la vez había un bloque de orden, cualquiera de los dos podía llegar a tomar. Pero ¿qué les he dicho yo? El precio va a tomar el que esté más cerca porque no le da probablemente el tiempo para ir al de más abajo. ¿Qué hizo el precio? Retrocedió. ¿Dónde reacciona? En el fair value gap, pum, expande. Sencillo. Y ojo, estoy en un mercado cripto. No tiene que ver absolutamente más nada. Así es como funciona. Si me puedo ir al Nasdaq o vámonos a, no sé, déjeme ver otro activo. Vámonos a el oro, por ejemplo. Vámonos al oro, ¿ok? ¿Qué les he dicho yo? El precio se mueve por dos cosas, por toma de liquidez y por balancear el precio. ¿Qué hizo en este punto el precio? Liquidez externa, el precio hizo el retroceso, toma la liquidez. En este caso, acá tengo mi liquidez por encima de este máximo y a partir de aquí el precio vemos cómo comienza a retroceder. Pero aquí hubo algo importante, aquí había un fair value gap. Mira cómo el precio llega con una mechita a ese fair value gap y cambia la dirección y retrocede. Acá tenía otro fair value gap. Mira cómo el precio regresa justo a esa zona, toma mecha con mecha y el precio cambia de dirección otra vez. Entonces, esto que hubo aquí, podemos ver expresado esto como aquí, un reversal, expansión, balanceó el precio aquí, retroceso, balanceó el precio por aquí, expansión, y continuamos en expansión hasta que supere este máximo. En el momento que supere este máximo, nos está tomando la liquidez por encima de esto. Tengo toda esta liquidez que se formó. ¿Qué crees que va a ser el oro? ¡Pum! ¿Dónde se puede ir a llegar a frenar? Aquí en este orden. Puede que el precio caiga, ¡pum! Tome aquí y comience a subir. Aplicando todos los conceptos que hemos visto ahorita. Entendiendo lo que el mercado está haciendo. Fácil. Así funciona, chicos. ¿Ok? Así funciona. Entonces, chicos, hoy acabamos de entender un poco más detallado cómo funciona la liquidez y tipos de liquidez que yo puedo tener en la gráfica. ¿Ok? Como ya lo acabamos de ver. Liquidez externa, liquidez interna y las fases del mercado. Chicos, les estoy revelando literalmente y ahorrándoles muchísimo progreso, muchísimo proceso. ¿Ok? Yo sé que es mucha información. Sé que probablemente muchos aquí están perdidos, les duele la cabeza porque dicen miércoles, o sea, sube, baja, toma, no toma, respeta o no respeta.
¿ok? Pero esto es práctica, ¿ok? Y esto es práctica y de verdad, aquí es donde muchos van a decir, ok, ya no quiero estudiar trading. Aquí es donde muchos dicen, no, ya no quiero, solo quiero copiar señales, ¿ok? Pero es que aquí es donde se forman los verdaderos traders, en aprender estos conceptos. Si tú logras dominar estos conceptos, logras entender casi el 100% de las veces hacia dónde va a ir el mercado. Y cuando tú sabes hacia dónde va el mercado, tienes más probabilidades de ganar. Acuérdense que algo muy importante y con esto cerramos. Cuando nosotros entramos al mercado, estamos expuestos de entrada directamente a perder nuestro dinero. El 50% de probabilidades de que tú puedas perder es de entrada en el momento que abriste tu MetaTrader. Apenas tú entraste al MetaTrader, ya tienes el 50% de probabilidad de que vayas a perder ese dinero. ¿Cuál es el otro 50% de que yo pueda ganar? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poner ese 50% de probabilidades que yo tengo de ganar a mi favor. ¿Y cómo yo logro eso? Con estos conceptos. Entendiendo las tomas de liquidez, entendiendo dónde está la liquidez interna, dónde está la liquidez externa. De esa manera voy entendiendo cómo el precio se mueve y entendiendo dónde reacciona el precio en cada punto. Por eso les explico. Las expansiones siempre se generan en los bloques de órdenes y en los fair value gaps. Claro, yo sé que aquí hay gente que igual no sabe aún qué es un fair value gap, pero eso ya es nivel intermedio. Acuérdense que esto es en un intensivo avanzado, ¿ok? Así que chicos, con eso de ahí tenemos ya mucho más claro. Sé que hay gente que está aprendiendo mucho y eso me da mucha felicidad, ¿ok? Y pues bueno, esperemos que sigan, puedan seguir aprendiendo, chicos, ¿no? Así que cuenten conmigo, el día de mañana nos vemos en el día número 3. Mañana vamos a aprender cosas más interesantes que tienen que ver mucho más allá de liquidez, con también gestión emocional y gestión capital, que ya vamos entrando ya a la parte final, porque la parte gráfica es lo que acabas de ver ahorita, entender la liquidez. Y ya aquí vamos a entrar a la parte de gestión emocional y gestión de capital, que ahí es donde se definen los verdaderos traders. Así que chicos, eso es por mi parte. Podemos dar por finalizada mi clase el día de hoy. No sé, mi José, ya creo ahí finalizamos. Voy a pausar la grabación o detener. Ahí está.